afecta en la actualidad la medicina alternativa que ha impedido que forme parte del sistema de salud en nuestro país? Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Sí, efectivamente, ya contamos con la primera base o los primeros simientes para fortalecer lo que es la integración de estas dos estrategias. Por eso la importancia de la institucionalidad de la unidad para tener un poco más de autonomía respecto al trabajo. Es verdad, requiere una infraestructura más avanzada, pero requiere recurso también. Pero bueno, al menos ya estamos en el camino, ya estamos en ese proceso. De hecho, cuando gusten y quieran visitar la unidad de investigación, son bienvenidos para conocerla. Ya tenemos ya estamos sembrando las bases, ahora estamos trabajando ya con los protocolos para saber cuál va a ser la manera en la que se va a poder aplicar estos monitoreos y la manera en la que se va a trabajar todo ese material biológico, porque como se trabaja a nivel molecular con ácidos nucleicos, tienden a fragmentarse, degradarse de manera muy fácil. Entonces, antes de cimentar las bases para el laboratorio, primero tenemos que protocolizar bien nuestro trabajo en campo para obtener los mejores resultados. ¿Alguna participación más? Gracias. Vamos a brindarle un caluroso y fuerte aplauso. ¿Va a contestar todavía? ¿Va usted a ampliar la respuesta? Perdón. Muchas gracias por su pregunta. Consideramos que algunos inconvenientes o factores que están pues de alguna manera limitando o evitando que las medicinas alternativas, en mi presentación hablé de herbolaria, hablé de terapia neural, es decir, las que ya están aceptadas, reconocidas, en primer lugar homeopatía, acupuntura. Pero cuando hablamos de medicina alternativa o integrativa, estamos considerando las que ya han demostrado su eficacia. Creo que necesitamos, en primer lugar, promover estos foros, son de gran importancia y trascendencia. Los foros que se están organizando ahora a partir del 1 de octubre, pues yo creo que tendrá que ser con más frecuencia, hacerlos a diferentes instancias, no únicamente en las capitales, porque necesitamos llegar a más población, a las gentes donde realmente nos importa. Y pues profesionalizar, por ejemplo, el compañero que acaba de hablar, que intervino con su propuesta, compañero hablando sobre la medicina tradicional, que se profesionalice. Ya hace 3 días, el 17 de octubre, COFEPRIS acaba de formalmente permitir que 17 plantas puedan ser utilizadas desde el punto de vista científico, pero aplicadas de manera racional y bien estudiadas. Todo debe ser apegado a la ciencia, porque por esa razón muchas veces se denosta o no se le toma importancia a la medicina alternativa. Yo creo que todos los que estamos trabajando en todas las terapéuticas, creo que nuestro compromiso es que le demos seriedad, que se profesionalice, que exista la ética y todo lo que realmente necesita un profesional. Yo creo que con eso podemos avanzar para que cada día más población pueda tener la oportunidad y pueda conocer y pueda tener opción, tanto en el sector público como privado, pero depende mucho de nosotros los que estamos para que esto se dé confianza en la población. Muchas gracias. Tenemos a una dama más que quiere participar. Es un foro abierto y es importante que se escuchen todas las voces. Por favor. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Yalia López Espinosa, soy médico holístico, egresada de la Universidad del Sur. Mi preocupación realmente es el ver cómo se habla de salud, se habla de la preocupación por los pacientes, pero realmente estamos haciendo propuestas reales para sacar adelante a los pacientes, o nada más se viene a hablar de cómo hacer un expediente clínico. Yo creo que deberían tomar en cuenta a todas aquellas medicinas
llamadas alternativas, complementarias, integrativas. Por ejemplo, la terapia de ozono en otros países, hablando de Europa, hablando de algunos países de Latinoamérica, en donde hay muchísima investigación y está aceptada y está normada, regulada, los pacientes tienen calidad de vida. Y no hablo nada más de pacientes o de una medicina preventiva, sino medicina realmente que pueda llevar a la curación del paciente. En el caso mío he tratado pacientes con ozonoterapia, pacientes con pie diabético, que llegan con una orden de amputación para el siguiente día y son miembros que pueden ser salvados. Obviamente no todos. Y ahí va la ética del médico de decir, ¿sabes qué? Se puede hacer algo por ti o definitivamente ya no se puede hacer nada. Es importante que se regule la medicina complementaria, la medicina alternativa. Es importante que se empiece a hablar de regulación en cuanto a quiénes pueden hacer este tipo de terapias. También se conoce que aquí en Chiapas hay quienes no son médicos, son ingenieros, son abogados y vienen haciendo medicina. Que sean médicos, empecemos a regular. Debe haber regulación, no debe ser Juan o Pedro nada más porque se le antojó, se le ocurrió. Que sean gente preparada, que pase por una universidad, que tenga la preparación y que tenga la convicción para que realmente podamos ser vistos como médicos. No venimos a quitarles el trabajo a los médicos alópatas. Compañeros médicos alópatas, lean un poquito, entérense un poquito de lo que es la medicina complementaria, la medicina alternativa. Hay muchísimo que les puede servir. Pueden apoyarse, si no conocen, creo que la mayoría de los médicos que manejamos la medicina alternativa estamos en la mejor disposición de poderles enseñar, de poder platicar, de poder hacer foros en donde ustedes entiendan qué es lo que nosotros hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias, correcto. Ahorita le voy dando el orden. Tenemos una participación acá, luego seguimos con la dama de negro y luego el caballero. Perfecto. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Primero, felicitar a los dos panelistas, excelentes propuestas. Me voy a referir un poco a la propuesta del maestro Carlos, sobre todo porque tiene gran importancia. El tema del dengue todos lo conocemos, es vox populis. Esta unidad de ensayo, ojalá se pueda institucionalizar así como lo pide y lo propone el químico, sobre todo porque nos va a dar la pauta para identificar en forma temprana qué tipo de virus y qué tipo de serotipo está circulando, para así poder enfocarnos a los trabajos operativos y entomológicos para así evitar una propagación de este tipo de especie. En realidad es gente joven, son 7 jóvenes maestros, biólogos, ingenieros, que ustedes si ustedes supieran, están trabajando en un área muy bien adaptada y están entregados a ese trabajo. Por eso esa propuesta a mí, en lo personal, como ciudadana, como trabajadora de la salud y como madre de familia, creo que debe de tener el énfasis en todo. Todos los temas que se están tocando son importantes, pero este en especial es de suma importancia, porque nadie de todos nosotros, cuando se nos enferma un paciente, todos podemos decir es dengue, o lo pueden confundir con una fiebre tifoidea o con un problema de vías urinarias por la fiebre, y que eso ha pasado. Pero cuando se tiene la especificidad del dengue, virus y serotipo, ahí sí la cosa cambia. Nos ayuda mucho, no solamente a los médicos, sino a los operativos que se van enfocando a cómo eliminar y ir controlando el vector que es el zancudo que nosotros vemos. Muchas felicidades a los dos panelistas. Gracias.
Siguiente participación, por favor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Elis Joana Cueto Rincón, soy médico general. Actualmente trabajo en la jurisdicción de Ocosingo. Y bueno, durante la plática y durante los temas que se han tomado, se ha recalcado mucho la medicina preventiva y la medicina multidisciplinaria. Yo creo fielmente que la parte fundamental, el eje fundamental del éxito en la mejora de la salud a nivel nacional se basa en la educación. Tenemos que trabajar en la manera en la que se va a educar a la población y a las personas que van a traspasar este conocimiento. Hace rato comentaba el compañero sobre la gran culturalidad que hay en nuestro país, no solo en nuestro estado. Nuestro estado es uno de los países más ricos en diferentes culturas que dignamente podemos llamar indígenas, con lenguas diferentes como celtal, tzotzil y diferentes tipos de lenguas que manejamos aquí. Eso ha dificultado mucho el llegar a las zonas vulnerables, el sensibilizar a la población vulnerable sobre cómo prevenir en la salud. Entonces yo creo que uno de los problemas más grandes que hay en esta situación actual del Estado, en la situación económica que tenemos, como decían, es prevenir. Y para prevenir hay que educar. Y para educar a la población hay que traspasar el contenido a una manera en la que esta población sensible lo pueda entender. Porque si nosotros nos vamos a abocar a prototipos anglosajones que tienen una población totalmente diferente, que tienen una estructura física y una estructura económica totalmente diferente, pues obviamente eso va a hacer más difícil que una persona que tiene limitaciones económicas se alimente, por ejemplo, como decían hace rato, de ciertas cosas cuando ellos están limitados a solamente maíz, quizás frijol. Entonces debemos de intentar traspasar todo el conocimiento de las diferentes áreas, nutrición, medicina, medicina natural, a estandarizarla a una manera en la que las poblaciones realmente afectadas puedan hacer uso de la prevención adecuada. Lo que maneja Secretaría de Salud, por ejemplo, carteles o lo que nos permite dar promoción, a veces no está dirigido como tal a la población rural, está más dirigido a una población urbana, y creo que eso es parte fundamental de esto. Siguiendo con la educación, también creo que en las escuelas de medicina cada año se egresan más médicos y habría que ver qué calidad de médicos se egresan. Actualmente yo creo que hay menos médicos humanos, hay más médicos que salen tal vez con la finalidad de tener más recursos económicos, quién sabe, están en la carrera equivocada, por cierto. Pero yo creo que deberíamos de ser médicos más humanos, deberíamos de ser médicos más entregados a nuestros pacientes, médicos que entiendan las necesidades de cada persona, y creo que ahí la educación nuevamente vuelve a ser fundamental. Que en las escuelas también se abra un panorama y se abra la oportunidad para que los alumnos o los futuros médicos entiendan que lo que tienen delante de ellos son vidas, son personas que tienen necesidades, que tal vez no van a poder expresarnos al 100% lo que nosotros quisiéramos, pero hay que tratarlos con decencia, con amabilidad, y creo que también eso es muy importante. Y pues para terminar, pues como dijo Platón, donde se ama el arte de la medicina, también se ama la humanidad, así que amemos a la humanidad. Gracias. Caballero. Buenas tardes. Soy el doctor Marco Antonio, tengo amplia especialidad en manejo de enfermedades crónico-degenerativas, sobre todo diabetes, pie diabéticos. Yo propongo una cura. Nosotros a veces como médicos egresados de la Facultad de Medicina
abandonamos mucho el área de la medicina alternativa. Actualmente vemos un desabasto de medicamentos en nuestros pacientes que llegan al área de urgencias, a la consulta externa, no tienen los medicamentos y ellos a veces buscan una solución para combatir su enfermedad. Yo quiero que propongamos una cura. La cura sería que en la Escuela de Medicina a nuestros compañeros egresados les dieran una introducción a lo que es la medicina alternativa, que conozcan el tipo de alternativas que tienen para manejar las enfermedades. Número 2, que también se hagan estudios. Yo a veces me intereso mucho por ver publicaciones. Muchos pacientes me llegan refiriendo que están usando un tipo de planta nueva que salió, el noni, cáscara sagrada, etcétera, pero a veces no encuentro publicaciones donde yo pueda avalar que ese tipo de tratamiento alternativo les puede ayudar. A veces nosotros los médicos simplemente nos vamos con las cuestiones que nos vienen de las farmacéuticas y no tenemos el conocimiento adecuado para apoyar a nuestros pacientes que tienen otras alternativas más que utilizar. En la neuropatía tenemos la acupuntura, la terapia neural y no tenemos ese enfoque dónde dirigirlos. Entonces tenemos que nosotros como médicos también decirles que hay compañeros que manejan terapia alternativa y podemos canalizarlos a esos pacientes. Esa es mi opinión. Falta mucho a nosotros como médicos realmente conocer de la medicina alternativa y creo que estamos a tiempo de hacer otro enfoque diferente. Tenemos que proponer cura para estas enfermedades crónico-degenerativas. Gracias. Muchas gracias. Siguiente participación. Buenas tardes, soy médico veterinario, especialista en salud animal, vengo del laboratorio estatal. Creo que hace años la OMS por ahí dijo un mundo, una sola salud, y creo que como propuesta para que no dupliquemos acciones, el Laboratorio Estatal de Salud tiene un nivel de bioseguridad tipo 2 para que también se puedan hacer e integrar, por ejemplo, la unidad de investigación de entomología, ¿sí? Y que no se dupliquen acciones porque también se hacen subregistros de esos casos. Entonces, como propuesta es que también se integren los de la unidad y que conozcan el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Muchas gracias. ¿Una más? Bueno, voy a terminar ya muy breve ahora sí. Disculpen. Yo albergo, felicito primeramente al maestro Davis y a todos los que han participado, aquí al doctor y al autor y a todos. Felicidades a todos porque muy bien, todos, el señor químico, todos, gracias a Dios, están aportando cosas en beneficio del país, gracias a Dios. Todos tratamos de poner un granito de arena y todos los que están participando aquí, que tuvieron que abandonar muchas cosas para estar aquí, gracias de veras, porque Dios los va a ayudar. Primeramente yo nomás en 3 cositas voy a decir. Uno, que albergo sueños en que algún día todos los hospitales tengan mínimo un consultorio de medicina natural y una sala con encamados tratándose con medicina natural. Que cada hospital en todos los lugares del país exista esto, ¿verdad? Que haya gente preparada, obviamente, en las escuelas de medicina natural oficiales, ¿no? Para que den pláticas en todas las escuelas, desde el kinder hasta las profesionales, ¿verdad? De cómo no enfermarse y cómo curarse sin dañarse. Y también sueño en que algún día Salubridad no permita los anuncios de que con esto no vas a tener osteoporosis, de que con esto vas a tener la chispa de la vida. Todos esas propagandas falsas, nefastas, que nos meten día a día, cada rato, y que es todo lo contrario, ¿verdad? Nos causa osteoporosis, eso que dice que no nos causa osteoporosis, y la chispa de la vida y la chispa de la muerte, ¿verdad?
¿m? Pero hay más todavía, ¿verdad? Yo nada más mencioné dos. Que ya no haya venta de chatarras y de alimentos tóxicos en las dependencias de gobierno, en los comedores institucionales, ¿verdad? Y enfrente o alrededor de los hospitales. Hay mucha chatarra y hay mucha venta de comida igualmente chatarra. Y pues hay que también la medicina preventiva, ¿verdad? Yo nomás terminaría con esto: no esperes estar a la puerta de la muerte para despertar a la vida. Eso lo dijo un gran maestro de la medicina natural. Gracias, disculpen. Muchas gracias. Vamos a despedir entonces y brindarle un caluroso y fuerte aplauso al maestro en ciencias Carlos Adolfo Espinosa González y de igual forma al doctor Julio César Davis Robles. Muchas gracias. Seis. Nomás les suplico, por favor, que en las memorias de este foro no vaya a estar el penoso incidente mío. Gracias. La hormiga ya fue muerta. Vamos a continuar. Muchas gracias. El tercer eje de este foro, acá en el estado de Chiapas, debilidades en el diseño de las políticas públicas. El ponente es el doctor Guillermo Vilchis Torres. Se titula Reorganización, Reorientación y Fortalecimiento. Ha sido egresado de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, especialista en medicina familiar en el Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro en epidemiología, subdirector de salud ambiental en la Secretaría de Salud. De igual forma, subdirector de regularización sanitaria, subdirector de servicios primarios del Instituto de Salud, coordinador médico regional de la Selva IMSS en el estado de Chiapas y de la región fronteriza. Tiene diplomados en investigación en servicios de salud, nuevas herramientas epidemiológicas y administración en servicios de salud. Ha publicado diversos artículos y tiene el reconocimiento del Premio Nacional al Desempeño Médico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Recibimos al doctor Guillermo Vilchis Torres. Muy buenas tardes, amigos, amigas, compañeros. Con el permiso del Presidium y del doctor Ortega, iniciaré mi presentación. Sin embargo, estar aquí siempre es un reto porque todas las gentes que nos han precedido vemos sus capacidades, sus competencias y sus habilidades. Y ese reto para hacer mejor los servicios de atención hacia la población. Y en esa, digamos, una metáfora que me permito hacer hoy que estoy aquí en este escenario, en donde han estado hablando desde el rector de la universidad de la importancia de recuperar la atención primaria a la salud. Y no solamente la atención primaria a la salud, sino los componentes mismos de la atención primaria a la salud. Y uno de ellos es la participación social. Se ha hablado de interculturalidad, se ha hablado de medicina alternativa, se ha escuchado nuevamente retomar esa parte participativa y organizada de las comunidades. Entonces, en esa metáfora de estar hoy aquí presente, yo quisiera que viéramos los rostros de nuestras gentes, de los hombres, de los niños que están allá en las comunidades. Entonces, esto lo voy a hacer a través de pretendo hacerlo a través de mi presentación. Voy a hacer algunas cosas ya resumidas, en este caso retomar la importancia de aquella célebre declaración del 12 de septiembre de 1978, la declaración de Alma Ata, que nos dice salud para todos. O sea, decir esa frase tan importante, tan humanitaria de aquellos hombres tan inteligentes que en 1978 dicen que todos los seres humanos de este planeta, independientemente de su condición social y económica y religiosa y política, tuvieran acceso a los servicios de salud. Eso a mí en lo personal me conmueve y nos debe conmover a todos los que estamos aquí y en el mundo. En segundo, siguiendo con la presentación, pues tenemos también otros documentos muy importantes. Tenemos la declaración o la Carta de Ottawa, que también determina que exista una participación efectiva, una participación concreta y organizada de la población.
Y luego tenemos la Declaración de Montevideo. La Declaración de Montevideo, que fue organizada ya por la Organización Panamericana de la Salud, y la cual puntualiza, ¿no?, en su artículo 3 y dice que los sistemas de salud no pueden caminar solos si no es la participación social. Dice por ahí que un sistema de salud que no tenga una participación social está condenado al fracaso. Y nos puntualiza más que un sistema de salud debe de tener una red de servicios de atención articulada, o sea, de manera homogénea, presta a brindar esos servicios integrales, permitir ese acceso confiable de la población y con procesos de calidad. Pero además de eso nos dice que debe de haber una coordinación participativa social en el continuo de la atención. Entonces, es decir, no podemos existir sistemas de salud si no existe una participación social. Eso nos queda muy claro. Entonces, creo que no puede existir jamás, en el nunca de los jamases, un sistema de salud sin esa participación de la organización y participación social. Y además los modelos de atención también lo dicen. Si leemos la literatura, ahí dice que debe de haber esa participación de la ciudadanía, ¿no? Entonces, en concreto, la participación organizada de las comunidades son la base de las actividades de los prestadores de servicio de las unidades médicas. Esa es la parte sustantiva de este trabajo, volver a reorientar, a volver a reorganizar la participación de la población en un eje tan especial como es el de la mujer, en este caso particular, en el ciclo biológico de la mujer, en su etapa preconcepcional, en su etapa del embarazo, en la etapa del puerperio y la atención al menor de 5 años, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, la participación social es esencial, es obligada, es indispensable. Bueno, y en relación a esto, lógicamente surgieron nuevas ideas, nuevas iniciativas en tratar de fortalecer esta actividad. Y nos dimos a la tarea de diseñar un modelo que tomara en cuenta los aspectos de la interculturalidad. Y entonces, a través de una serie de expertos en esta área, en esta materia, de las diferentes direcciones del Instituto de Salud en el estado de Chiapas, nos dimos a la tarea de socializar y retomar cuáles serían los aspectos técnicos de intervención nuevamente en este proceso de la participación social. Y fue desde reuniones a nivel nacional, a nivel del Estado, en donde volvimos a redefinir cuáles iban a ser nuestras herramientas y los actores que podían ayudarnos en este proceso. Y esto dio a la tarea de que después de estas reuniones técnicas de expertos en cada una de las áreas de participación de la salud pública, de la atención de la mujer, de la dirección de atención médica, se propuso hacer visitas a unidades o establecimientos de salud en el Estado. Es decir, aquí vi que a muchos de ustedes les preocupaba la incorporación de los aspectos de la interculturalidad. Pues nos dimos a la tarea de eso, o sea, fuimos hacia centros de salud, casas maternas, hospitales básicos comunitarios y a las mismas comunidades en donde hicimos un intercambio directo con los actores sociales, con los actores representativos de las comunidades parteras rurales, médicos tradicionales, auxiliares de salud, comités de salud, presidentes municipales, agentes ejidales, incluyendo también algunas organizaciones o miembros de algunas organizaciones civiles, y en ese intercambio, en ese equilibrio equitativo, articulado, socializado y en un proceso proceso horizontalizado, nos permitió intercambiar ideas, conocimientos, o sea, de manera respetuosa entre dos culturas diferentes, para conformar y delinear este proceso de intervención. Y ahí lo estamos viendo, que este modelo se desarrolló en varias, como plan piloto, se desarrolló en 4 jurisdicciones, que son la jurisdicción de Palenque, la jurisdicción de Ocosingo, la jurisdicción de Pichucalco y la jurisdicción de San Cristóbal. No lo hicimos en todos los estados, los hicimos en los municipios de menor rezago de desarrollo económico, como serían en 32 de los municipios con estas características, y atendimos a 2.300 localidades. Es decir,
en la formalización, en el impulso de esa participación respetuosa entre las instituciones oficiales y desde luego la población, en este caso de las poblaciones indígenas y de las poblaciones rurales del Estado. Y lógicamente en esta metodología elaboramos unos objetivos y en estos objetivos ahí los podemos delinear. En el objetivo principal, el objetivo general, decía facilitar e impulsar la atención de la población a través de los actores sociales. O sea, que no fuéramos nosotros, o sea, los médicos, sino que fuera la misma población a través de sus grupos organizados, como decíamos hace un momento, los comités de salud, las parteras rurales, los médicos tradicionales, los vocales Prospera, los que impulsaran este proceso, ¿no? Y ahí vemos cómo íbamos a hacerlo a través de los objetivos específicos. Y en sus objetivos específicos tenemos el primero de ellos, que era articular una red de actores sociales. Y es decir, teníamos de manera tradicional un promotor de salud, un comité de salud o un auxiliar de salud. Pero a través de ese proceso dinámico de la población, que no es estático y que se ha ido desarticulando en algunos o desconfigurando en algunas etapas del mismo, y que a veces cuesta trabajo la participación social y voluntaria de la comunidad, nos dimos a la tarea nuevamente de reforzar estas acciones. Y entonces cuando platicamos en ese proceso respetuoso de intercambios, de diálogos interculturales, ¿no?, retomando la interculturalidad como el eje fundamental de los servicios de salud, es decir, cuando vemos cuál es el principio de los servicios de salud, y el principio de los servicios de salud dice que debe de estar un modelo de atención fincado específicamente en las personas, en las familias y en la comunidad, que debemos de hacer de manera horizontalizada, llevar a cabo esos otros elementos básicos, que es interculturalidad, derechos humanos, equidad, factores sociales, y que nos permitan no ser discriminativos en estos procesos de atención. Entonces, esa base fundamental es la que nos orientó nuevamente a retomar y articular e incorporar de manera consensada, o sea, con la comunidad, esos actores sociales, esos nuevos actores sociales. Y cuando compartimos el problema de la salud materna infantil, como yo comentaba hace un momento, en términos de la etapa preconcepcional, de la etapa del embarazo, del parto y del puerperio, nos permitió ver que la misma comunidad pasó a ser de un elemento operativo, pasó a ser un elemento participativo en los procesos de ¿qué? De planeación, de programación, de ejecución y de evaluación. Empezaron ellos a identificar la problemática tan grave que representa la morbilidad y la mortalidad de las mujeres. Se dieron cuenta que tenían que coadyuvar también ellos fehacientemente a enviar a la mujer embarazada que habitualmente no acudía al control de la embarazada. O sea, tenemos pacientes que están en las comunidades, pero no están en los censos nominales, no acuden al control prenatal. Entonces, ellos se involucraron en esa búsqueda intencionada, pero no por la iniciativa o la dirección de los prestadores de servicios institucionales, sino por esa motivación que se hizo de compartir cuáles eran los problemas más evidentes de la comunidad y cuáles eran las posibles repercusiones a estos problemas de salud, y lógicamente cuáles serían las alternativas de solución. Y luego, después de hacer esa articulación de actores sociales de la comunidad, que creció en número, o sea, creció en número de plataformas comunitarias bajo el consenso de los diálogos culturales. O sea, no fue que la institución dijera tenemos que formar más plataformas comunitarias, sino que fue en el consenso de ellos que tenemos que integrarnos más en los procesos de solución del problema de salud de la mujer. Y luego, además de eso, se articuló nuevos integrantes en número, o sea, es decir, se formaron más plataformas y se incorporaron más integrantes en las plataformas. Y algo interesante, se incorporaron voluntariamente, como lo he estado subrayando, pero además de eso, que se incorporaron voluntariamente, había mujeres, había hombres, había de edades diferentes, de ideologías políticas diferentes, de credos religiosos diferentes. Eso fue muy motivante ver cómo crecimos también en número de integrantes. Y luego el otro objetivo dice que se definió un rol específico
A diferencia de lo que manejamos los esquemas anteriores en que nuestro auxiliar de salud era el todólogo, el que buscaba al diabético, al hipertenso, al tuberculoso, a la embarazada, aquí se determinó que en base a esa elección voluntaria de la misma comunidad para resolver este problema, se les dio un rol específico, aquel que me iba a ayudar a la búsqueda de las embarazadas, aquel que me iba a ayudar a la promoción de la salud reproductiva y la planificación familiar, aquel otro que me iba a ayudar en relación a la atención del menor de 5 años. Dentro de este contexto hubo un cambio también en la forma que estamos abordando los problemas de salud. Insisto, con énfasis en la mujer en su ciclo biológico y todavía más medimos el impacto de esta intervención de los actores sociales. Es decir, nos dimos a la tarea de ver cuántas derivaciones estaban haciendo de estas mujeres que no teníamos en los censos de embarazadas, ¿no? De todas aquellas pacientes remisas que habían dejado de acudir a su control prenatal. Y fuimos más allá, fíjense, los capacitamos en base a sus cualidades de algunos de ellos y les dimos desde luego las sales de hidratación oral, pero también les proporcionamos pruebas rápidas, o sea, pruebas rápidas para embarazo. Y entonces tenemos un gran problema que a veces no identificamos a la mujer embarazada en las etapas tempranas del embarazo. Y lógicamente, cuando las vemos en el segundo y el tercer trimestre, a veces ya llegan con una posible complicación. Y ahora la posibilidad de que mi auxiliar de salud o mi vocal de Prospera, de esa manera voluntaria, ella pudiera hacer, en base a su capacitación que le dimos, pudiera hacer la determinación de un examen general de orina y poder identificar a esa mujer embarazada en las etapas tempranas. Y fuimos todavía más allá, insisto, les proporcionamos a algunos de ellos, bajo ese proceso de orientación, información y de capacitación, métodos de planificación familiar, para que el médico prescriba los métodos de planificación familiar, pero muchas veces las gentes no pueden acudir de manera sistemática hacia la unidad y no pueden acudir porque viven lejos, porque los caminos se dificultan en tiempos de los cambios climatológicos y esto hace que no vayan y no haya esa continuidad de ser usuaria de un método de salud reproductiva y planificación familiar. Acercamos en este contexto, en ese contexto los métodos para que no hubiera una discontinuidad de este proceso. Y después también definimos algunos conceptos como qué era estrategia, en este caso, de la plataforma comunitaria. Y ahí, como lo podemos ver, dice que es una estrategia médica que pretende, ¿no?, impulsar e incrementar la cobertura de salud específicamente de manera más preferencialmente en materno-infantil. ¿Y quién va a hacer este trabajo? Los actores sociales, o sea, son los grupos organizados de la comunidad de los cuales he estado yo ahorita comentando, los auxiliares de salud, los comités de salud, las parteras rurales, etcétera, y todos aquellos que se añaden a este proceso. Alguien puede decirme, oye, pues tú dijiste que había presidentes municipales y el presidente municipal no va a dar pláticas, pero había presidentes municipales que nos apoyaron con material industrializado para las casas maternas, nos apoyaron con despensas para las mujeres que sus partos son atendidos en el medio institucional. Entonces, la sumatoria de esos procesos de recursos materiales, de recursos económicos, conjuntados con las acciones de orientación e información, nos permiten tener un producto final que es el servicio hacia la población. O sea, como decíamos, un servicio que debe estar enfocado hacia las personas, hacia las familias y hacia la comunidad. Es decir, debe de haber una cultura de atención fundamentada en el ser humano, que es una atención basada en principios, en emociones, en actitudes y en valores que son lo que van a determinar la personalidad del servicio. Una atención con humanismo. Y aparte de eso, ¿quién hace este proceso de interrelación y de extensión de cobertura entre la población y la unidad? Pues son los actores sociales que participan de manera voluntaria ofertando una cartera de servicios, en este caso en especial reforzada hacia la atención de la mujer en el ciclo de ella que ya lo he estado mencionando. Otra definición, pues ¿quiénes son los actores sociales? Pues son esas personas o grupos de personas que tienen un estatus o que tienen una función fundamental dentro de la toma de las decisiones
de esa comunidad, en todos los aspectos, en los aspectos culturales, en los aspectos sociales, en los aspectos religiosos, etcétera, etcétera. Después, otra definición era la cartera de servicios, y ahí podíamos señalar lo que yo ya estaba antes mencionando, ¿no? ¿Cuáles eran las funciones específicas que se encomendaron de común acuerdo? O sea, y ellos ya aceptaron en ese diálogo respetuoso de interacción social y de intercambio de ideas y de principios de dos culturas diferentes, de dos formas de percibir la medicina. Entonces ellos adoptaron quién nos podía ayudar a hacer actividades de promoción en las diferentes etapas de ese ciclo biológico de la mujer, o sea, es decir, en la etapa preconcepcional, en la etapa del embarazo, en la etapa del puerperio y la atención al menor de 5 años. Y en la siguiente diapositiva también cómo se distribuyó esa carga, ¿no? O sea, es decir, a las parteras, pues, lógicamente su función principal fue la atención del parto, pero por ejemplo los auxiliares de salud, que eran personas que tienen mayor capacidad o mayor proceso de capacitación por parte del personal institucional, nos ayudaban un poco más en todas esas otras tareas que son las tareas de actuación sobre la etapa preconcepcional, que sería en la consejería en salud reproductiva y planificación familiar, en la etapa del control del embarazo, que nos permitía no solamente buscar a la paciente embarazada remisa o la paciente embarazada que no acude al control del embarazo, sino también nos ayudaba a continuar a nivel de domicilio, capacitar a la mujer o orientar a la mujer embarazada sobre la importancia de acudir sistemáticamente a su control o recordarle cuáles son los signos de alarma del embarazo de alto riesgo, y que además encontramos que una de las primeras demoras que causan o que dificultan la atención al embarazo son cuando la mujer o sus familiares no reconocen los signos de alarma, y que son causa que en ese retraso para tomar la decisión para acudir a un lugar que les dé solución a su problema de salud y no lo hacen, entonces es causa de que se incremente la morbilidad y la mortalidad de esa mujer. Entonces, aquí también nos fortalecían ellos en ese proceso de orientar a la mujer en relación al reconocimiento de los signos de alarma, y todavía más, fortalecían el plan de parto seguro y, desde luego, alentaban a la atención del parto institucional. Entonces, es decir, esto fue las cosas novedosas, o sea, se incrementó el número de las plataformas comunitarias, se incrementó el número de integrantes de la plataforma comunitaria, se les dio un rol específico, o más bien se consensó un rol específico para cada uno de ellos, y por otro lado se hizo una evaluación del impacto que te estaba haciendo la plataforma comunitaria en relación a las comunidades. Y la que sigue, bueno, pues es parte de lo que estamos aquí ya mencionando, de la forma en que ellos se relacionaron con la comunidad a través de asambleas, a través de reuniones, a través de grupos de trabajo, o bien incluso también a través de otros sistemas o métodos, como podía ser la telefonía, podía ser los medios electrónicos de comunicación. Y, lógicamente, ¿cómo se inició este proceso? Ya vimos cómo trabajamos con la comunidad y cómo la comunidad trabajó con nosotros. Y bueno, a nivel institucional, o sea, nos dimos a la tarea primero de capacitar al staff de cada jurisdicción, de las 4 jurisdicciones que yo acabo de mencionar. Ahí acudieron desde el médico responsable, el médico jurisdiccional con su equipo de trabajo y con sus grupos de aseguramiento de la calidad, y ahí les hablamos de lo que eran los aspectos de interculturalidad, los conceptos básicos, los diálogos interculturales, la importancia de la prevención de las enfermedades, de la promoción a la salud y de los enfoques de riesgo. Es decir, esa fue la parte fundamental en ese curso taller, en donde ellos nos hicieron una presentación en mapas de calor de cuáles eran sus localidades o de sus mesorredes que tenían mayor problemas de la morbilidad materna infantil. O sea, fue un curso taller en el cual hubo dinamismo. Ellos fueron y presentaron y dijeron: doctor, mire, aquí tenemos nuestros problemas, nuestros focos rojos. Y entonces hicieron un plan de intervención, pero en un plan de intervención menciono estrictamente desde el punto de vista de técnico médico, sino estamos hablando de la participación social, es decir, dónde tenía yo que focalizar para reactivar en ese diálogo intercultural con mi comunidad, mi plataforma comunitaria. Y entonces hicieron una carta que le llamamos nosotros una hoja de ruta crítica, donde establecieron compromisos, cuándo iban a hacer esa reproducción
de lo que nosotros estábamos participando en el primer taller con sus médicos de los centros de salud, de los médicos que están ubicados en los servicios primarios de salud. Y en consecuencia, a la siguiente semana que nosotros hicimos ese proceso de capacitación, fue muy emocionante porque ahora resulta que esas personas que nosotros habíamos capacitado iban a capacitar a todos sus médicos. Es decir, se empoderaron de los procesos académicos que les dimos para hacer la reproducción con su personal operativo, médicos y enfermeras de los centros de salud. Y ahora el médico del centro de salud fue el que presentó también sus mapas de daño, igual semaforizando dónde tenía sus localidades de mayor problema de movilidad materna e infantil. Y posteriormente se fueron ellos ya hacia la comunidad, los médicos de cada centro de salud, y ellos llegaron con la comunidad e hicieron sus diálogos interculturales que tanto se ha estado hablando aquí, ¿no? Es decir, no impusieron, sino de manera respetuosa intercalaron ese problemas de salud materno-infantil y fue como antes yo lo había señalado, hubo una participación activa de parte de la población en reconocer que sí tenían un problema de salud, que tenían que participar de manera organizada, es decir, ambos entendimos, o sea, hablo del personal institucional y del personal comunitario, que un sistema de salud donde no haya una penetración y una extensión, en este caso de la parte de la población en el autocuidado de su salud, todos los programas de salud están condenados al fracaso. Entonces, dentro de ese contexto fue donde se hizo todo lo que acabo de mencionar, el crecimiento en número de plataformas, el crecimiento en número de integrantes de la plataforma, donde se determinó por ellos cuál era el rol específico que iban a tener cada uno de ellos y lógicamente se empezó a monitorear y reforzar los procesos de capacitación dentro de ese sistema de vigilancia epidemiológica simplificada, que es la participación social. Y lógicamente esto nos lleva a algunas conclusiones generales. Para empezar, fíjense que como estuvieron observadores de la iniciativa Salud Mesoamérica y vieron esta respuesta tan extraordinaria de la participación social en ese proceso respetuoso e intercalado de interculturalidad y también basado en equidad y en género, ¿no? Y también en la apreciación y determinación de los factores sociales y que nos ha permitido reorientar el sistema de salud desde un punto de vista de considerar a la medicina, pero desde un enfoque de interculturalidad que tanto he estado escuchando yo aquí. O sea, el enfoque de una medicina de interculturalidad significa que yo pueda ver como médico y retomar todos esos factores que constituyen el resto de la sociedad, es decir, los factores sociales, los factores determinantes de este proceso de enfermedad. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una fiebre tifoidea y bueno, tenemos el cuadro característico y le damos su tratamiento convencional. Ese es el enfoque tradicional, ese es el enfoque de daño, pero si lo analizamos bien, ese enfoque tradicional o esa enfermedad que estamos viéndola desde este punto de vista tradicional está determinado por los factores sociales, es decir, tal vez esa enfermedad la adquiere porque no toma agua de calidad bacteriológica, la adquiere porque no tiene actividad de saneamiento básico adecuado. O sea que el mecanismo biológico de la enfermedad está determinado por los factores sociales. Entonces la medicina con un enfoque de interculturalidad nos está permitiendo retomar los factores determinantes sociales como causas de la enfermedad. Estamos pasando del enfoque de daño al enfoque de riesgo. Estamos pasando de la oferta a la demanda. Esa es la importancia de este proceso que hemos implementado, o sea, basado no en un aspecto puramente técnico. Y en esa apreciación de los amigos de Salud Mesoamérica, vieron esta riqueza y está haciendo Chiapas, en este plan piloto de 4 jurisdicciones, un parteaguas para Centroamérica. Es decir, están viendo las riquezas, la generosidad de este proceso metodológico, porque además es metodológico. Cuando vamos a cada establecimiento de salud, por diferente que sea, con las personalidades diferentes de los médicos que están ahí y así como de sus actores sociales, vemos con emoción que el proceso sea sistematizado. Y por otro lado, también ha permitido que mejoremos la atención de la mujer en el primer trimestre del embarazo, nos ha permitido incrementar el número de consultas a la mujer durante el embarazo, que sería la siguiente diapositiva.
en la cual podemos ver ahí que en algún momento dado hemos tenido un incremento de casi 5 o 6 puntos porcentuales en relación a la atención de la mujer en el primer trimestre del embarazo. Y esto es muy significativo, quiere decir que si sostenemos estos procesos tendríamos que impactar más adelante en los indicadores de la muerte relacionada con el embarazo, el parto y el puerperio. Y aquí tenemos una diapositiva más en que se refiere al promedio de consultas, en las cuales también se incrementó de un promedio de 3.3 consultas por embarazada a casi 5 consultas a la embarazada, como lo marca la norma. Entonces yo creo que esta intervención sistemática, o sea, decir, como yo lo decía, participativa entre la comunidad y nosotros, en una atención de servicios de salud que no solamente sean confiables, que no solamente sean integrales, que no solamente sean de calidad, sino que sea una atención de humanismo, o sea, es decir, fincada en la persona, ¿no? En una interacción respetuosa, concomitante y vinculada con la comunidad, sería el camino al éxito. Y creo que con esto sería mi terminación en relación a la reorientación, reorganización y fortalecimiento de la comunidad con los servicios institucionales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo Vilchis Torres. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos acá al caballero con el micrófono, por favor. Nos ponemos de pie, por favor, para que vayamos detectando dónde están las personas que participan. A ver, le doy este micrófono. Muchas gracias. Bueno, pues nuevamente buenas tardes y primero que nada un saludo maestro y un agradecimiento por la capacitación y guía en todos estos procesos. Un servidor, como lo comenté hace ratito, somos de la jurisdicción 9 de Ocosingo, que participó en esta parte de las plataformas comunitarias, y mi intervención es precisamente para darle fortaleza a esta propuesta. Creo que es de alto impacto. Nosotros como jurisdicción sanitaria vimos que esta participación comunitaria realmente es efectiva, que nosotros hemos aumentado en las derivaciones de la plataforma comunitaria, ¿no? Inclusive en fines de semana o en aquella unidad que por ciertas circunstancias no tenga al personal de salud, la misma plataforma comunitaria a través de sus actores sociales son los que derivan a las pacientes, ¿no? Que se comunican con los diferentes actores a nivel jurisdiccional para que realmente podamos atender y eliminar esas 3 demoras para evitar la muerte materna, ¿no? Tanto es que nosotros la semana pasada, el día 18, tuvimos como jurisdicción sanitaria, encabezada por el doctor Gabriel, una reunión con el municipio de Altamirano, con el ayuntamiento, con el presidente municipal, y su cabildo, para presentarles la plataforma comunitaria y pedirles su apoyo, ¿no? Altamirano es un municipio que no estaba incluido en la iniciativa y que nosotros queremos plantear ahí también la estrategia de plataformas comunitarias, porque en Citalá estuvimos utilizando estas plataformas comunitarias para establecer la estrategia EMCAS, que es la eliminación y modificación del hábitat y criaderos de anofelinos, que es precisamente para evitar el paludismo, ¿no? Y que es importante mencionar que para los ayuntamientos es resaltarles que no genera un costo más que la capacitación, ¿no? Porque de ahí en fuera la misma población se preocupa por su salud, es ver que ellos mismos mediante la capacitación, se den cuenta de la importancia de los estilos de vida saludable y además ellos mismos vayan teniendo esa oportunidad de ver o de intervenir con la población a veces renuente para que nos puedan fortalecer en este aspecto, ¿no? Dicho es que nosotros antes de esta plataforma comunitaria, pues a veces los actores sociales eran nuestros principales enemigos, ¿no? Porque eran los que le decían a la paciente embarazada, pues ¿sabes qué? No vayas porque fulanita tuvo una mala atención la vez pasada, porque se murió perenganita, y entonces ellos eran los que nos bloqueaban a veces, ¿no? Donde a veces el sacerdote, el auxiliar de salud no entendían la magnitud de identificar los signos y síntomas de alarma
por lo menos en el embarazo, y tomar esa decisión de manera oportuna. Entonces creo que es una estrategia que sí tiene que ser tomada en cuenta en el Senado, que no genera un costo, que a veces eso es lo principal, que realmente hace que la participación de la misma ciudadanía haga que se fortalezcan y se amplíe esta cobertura de servicios, y que no puede ser utilizada nada más en cuestiones materno-infantil, sino en diferentes temas de salud, ¿no? Llámese crónico-degenerativos o, como lo mencioné hace ratito, con la parte de paludismo. Entonces creo que es una estrategia a ser tomada por lo menos en la ley de desarrollo constitucional en materia de gobierno y administración del municipio, sobre todo para que sea incluida en los planes de desarrollo municipal, ¿no? Que el chiste es, o el objetivo, perdón, es encontrar una calidad de vida mejor para la población y que ellos mismos participen en estas actividades. Entonces, muchísimas gracias y creo que es una excelente propuesta. Gracias, maestro. ¿Alguien más? ¿Alguna participación más? La dama, por favor. Ahí está la señorita atrás de usted. Gracias. ¿Alguien más que levante la mano, por favor, para que nos acerquemos a sus lugares? Gracias. Adelante. Pues buenas tardes a todos. Quiero aprovechar esta magnífica oportunidad que se me da. Soy María del Rocío Díaz de León Sarmiento, vengo del Hospital Básico Comunitario de Cintalapa, soy licenciada en Enfermería y maestra en Ciencias. Mi propuesta es la implementación en todas las instituciones de salud del parto humanizado, mejorar infraestructura para el confort de las mujeres en trabajo de parto. Ya no deben estar caminando en la calle mientras esperan llegar a la dilatación requerida para hospitalizarlas. No se debe disminuir la violencia obstétrica, se debe erradicar. Porque si se nace con amor, se es un mejor ser humano. Se los dejo a todos los compañeros que trabajamos en el área de salud, porque para todo ser humano es el momento más sublime cuando se tiene un hijo. Y yo creo que todas tienen la misma, ¿cómo explicarles? Todas las mujeres, desde cualquier ámbito, tienen el derecho de tener a su bebé en un medio adecuado y con amor. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Acá al frente, por favor, gracias. Muchas gracias. Yo únicamente, maestro Vilchis, quiero felicitarlo gratamente por esta presentación tan grandiosa, tan importante, por su propuesta de atención materno-infantil. Muchas felicidades y mi reconocimiento y agradecimiento para usted. Muchas gracias. Gracias. Vamos a brindarle el caluroso y fuerte aplauso, por favor, al doctor Guillermo Vilchis Torres. Muchas gracias. ¿Tiene usted? Adelante. Nada más el comentario final, quiero decirles que cuando hablamos de salud Mesoamérica, para que se sientan también orgullosos, que estamos diciendo que estamos siendo observados, incluso tal vez hasta copiados de este proceso metodológico, pues entran todos los países como Belice, como Guatemala, como Honduras, como Nicaragua, ¿no? Como Costa Rica, ¿no? En esta experiencia que estamos haciendo. O sea, pero además no es una experiencia teórica, es una experiencia comprobada, o sea, es decir, no solamente por el resultado que incrementamos en la cobertura de promedio de consultas a la embarazada o de la atención de la mujer en el primer trimestre, no, lo emocionante es que estamos retomando ese contexto global de la atención primaria a la salud, articulada con los demás procesos que mencionamos, con la participación activa, con la participación en la planeación, en la programación y en la ejecución de los problemas de salud por parte de la comunidad. Lo que ustedes hablaban, desde el rector de la universidad hablaba de la importancia de esta actividad. O sea, no son acciones fraccionadas. Cuando estamos hablando del parto humanizado, también es parte de ese concepto de interculturalidad y con las políticas que impulsó el doctor Ortega también se ha estado en algunas ya centros de salud, se ha estado incorporando en los nuevos, y sobre todo en los nuevos centros de salud, se ha estado incorporando las camas de atención de parto vertical, o sea, es decir, ya es parte del equipamiento que está llegando a las unidades, ya no solamente están llegando los equipamientos que nosotros conocemos técnico-médicos, ¿no? Entonces, en esa emoción de la rescatar la participación social con ese enfoque de interculturalidad, están todos estos procesos, los diálogos, el intercambio de experiencias, ¿no? La participación en la identificación de los problemas de salud, el acompañamiento mutuo y sobre todo yo decía, y terminaría mi participación, tratar de rescatar el enfoque
humanista de la atención de los servicios de salud. Rescatar el enfoque preventivo, es decir, pasar del enfoque de daño al enfoque preventivo, donde se aprenda y se refuerce la neutralización de los factores de riesgo, o sea, que no permitamos que las enfermedades aparezcan, o sea, a través de trabajar de los factores de riesgo, y para eso necesitamos el acompañamiento de las comunidades. Y desde luego, cuando está la enfermedad, atenderla en las etapas tempranas para evitar verlas en etapas complicadas, y a esa atención integral